Rabí, sabemos que eres maestro, que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer estos milagros que tú haces si no está Dios con él. De cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. ¿Cómo puede el hombre nacer siendo viejo? ¿Puede volver a entrar en el vientre de su madre y nacer? En verdad te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hola hermanos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z. Saludazo de Cusatón Aritmon. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre amado, Padre Santo, en nombre de Jesús, que nuestro Señor Jesucristo venga y habite entre nosotros. Él es nuestro Salvador y nosotros lo deseamos. En el nombre de Jesús, amén. Y sin más preámbulo, vamos a recordar que lo que sucedió en los tiempos de Jesús será lo mismo que se repita en el fin de los tiempos. Y recordemos cómo Jesús se encontró con un doctor de la ley, al cual hoy en día llamaríamos cura o pastor, y serían lo mismo ambos al fin de cuentas. Pero recordemos que Jesús se encontró con Nicodemo, aquel doctor de la ley, y de repente Jesús dice en Juan capítulo 3 versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Y amigos, es un versículo para analizarlo muy detenidamente, porque hay que entender algo. Jesús nos está declarando que la única forma de entrar al cielo es dando muerte al viejo hombre. Es decir, que algo debe ocurrir en nuestro ser, dándole vida ahora a un nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es un hombre que vive en el Espíritu, ya no vive en los deseos de la carne. Y sabemos que los deseos de la carne son los pecados, todo lo que sea pecado. Y recordamos lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entendiendo, amigos, que el viejo hombre era un demonio, un ser que hacía pecado. Y el nuevo hombre es un ser espiritual, hijo de Dios. Y si es de Dios, es porque ahora es santo. Por lo cual entendemos que una persona no se hace santa al morirse, sino que se hace santa es al nacer. Esto sin duda es uno de los más increíbles errores de la Iglesia Católica y también de la Iglesia Evangélica, por supuesto, las cuales dicen que una persona se hace santa al morir. Cuando Jesús lo dijo claramente, cuando se sentó con Nicodemo, que para entrar al cielo solo es posible si naces de nuevo, ¿ok? Es la única manera, no hay otra manera, tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no vas a poder entrar al cielo. Es decir que el viejo hombre, el que hace los deseos de la carne, debe morir totalmente, ¿ok? En pocas palabras, ese nuevo hombre que nace de nuevo, ahora es santo. Entonces, aún tenemos a muchas personas creyendo la increíble y errada doctrina de que cuando una persona muere se hace santa cuando muere. Es una locura, es una tergiversación de la Biblia. Aquella persona que piensa que su familiar murió y entonces ya se hizo santo y se fue para el cielo, no funciona así, lo lamento. Pero con mayor razón tenemos que entender la seriedad de este tema. Porque si tu familiar no nace de nuevo en vida, sino que muere como el viejo hombre, pues nunca jamás entrará al cielo. Ya yo les probé en un video de manera irrefutable que las vestiduras blancas que se entregan a las almas de los mártires en Apocalipsis capítulo 6 versículo 11 solo se les entregan cuando están vivos en la tierra y no cuando ya han muerto. Porque es obvio, ¿cómo puede alguien morir por Dios siendo pecador? Es decir, ¿puede haber un mártir pecador? Es absurdo. ¿Cómo puede alguien pensar que hay un pecador mártir? Eso no puede ser. Entonces, el que es pecador nunca jamás moriría por Dios, porque está en el viejo hombre. Solo el que está en el nuevo hombre
es decir, el que ha nacido de nuevo, es el que puede morir por Dios. Porque si el pecador muere por Dios, entonces no le es digno morir por Dios. Porque las obras del pecador no pueden ser las mismas obras del justo. Eso sería una completa contradicción de la Biblia. Ya sabemos cuáles son las obras del pecado. Leamos Gálatas 5, versículo 19. Porque las obras de la carne son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que viole los 10 mandamientos. Absolutamente todo es obra de la carne. Por tanto, como ya les había dicho, todos los que practican la violación de los 10 mandamientos jamás podrán entrar al reino de Dios. ¿Ok? ¿Cómo se les ocurre que una persona que tenga todos estos pecados va a ser mártir por Dios? Y va a llegar al cielo y va a decir, oh mira Dios, yo fui pecador en la tierra, pero di mi vida por ti. No, eso sería muy absurdo. Entonces, ¿para qué Cristo fue santo aquí en la tierra si Jesús no hubiera sido santo? El sacrificio que Jesús hubiera hecho hubiera sido totalmente inválido. Todos los días mueren pecadores, amigos. Así que de nada sirve que tú te declares santo al morir o que siendo pecador trates de ser mártir sin haberte arrepentido de tus pecados. Es absurdo. El que es mártir lo es porque es santo y ha renunciado al pecado. Por lo cual, de nuevo les pruebo que la santidad solo se obtiene en la tierra y no cuando mueres y vas al cielo. Eso es un tremendo error de la Iglesia Católica, la que declara que alguien se hace santo después de muerto. Es un error bárbaro. Así como era en los tiempos de Jesús, ocurre lo mismo hoy en día. Estos líderes religiosos están perdidos en falsas doctrinas. Son los supuestos maestros y no saben cómo entrar al reino de Dios. En Juan capítulo 3, versículo 4, le dice Nicodemo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Los líderes religiosos de hoy en día tampoco saben, así como Nicodemo no tenía ni idea, cómo era el proceso de santificación de una persona. No tenían ni idea y hoy tampoco la tienen. Asimismo las iglesias de hoy en día no saben cómo hacerte santo. Están despojadas, empezando por la Iglesia Católica, que dice que la santificación se consigue cuando uno se muere. Plop, no es posible. Hay un dicho que dice que todo muerto es bueno. ¿Y quién puede criticar a un muerto después de todo? ¿Quién puede decir, ay míralo, era un pecador si ya murió? Eso sería algo muy absurdo. ¿Ya para qué si está muerto, verdad? Por otro lado, tenemos a la iglesia evangélica, la cual declara que ellos están bajo un nuevo pacto y que por eso pueden pecar porque tienen a un mediador. Sin embargo, claramente Jesús nos habla de un antes y un después al referirse a algo tan poderoso como la muerte, diciendo que el viejo hombre tenía que morir, por lo cual ese hombre pecador tiene que morir, ¿ok? No puede quedar vivo. Si sigue vivo es porque no ha muerto. Y si ese hombre sinvergüenzón sigue todavía merodeando, es porque no murió. Amigos, así que entendamos algo, el nuevo hombre es aquel que se hace santo al nacer nuevamente porque murió el hombre pecador. Ahora, el amigo que es religioso y que se ha apropiado o ha usurpado la palabra de Dios para vivir en sus pecados, fue a la iglesia y se tiró a una piscina de agua, se revolcó en el piso, se dio golpes de pecho, lloró, se arrancó los pelos de la cabeza. El pastor lo declaró un nuevo hombre, lo santificó. El amigo religioso también se declaró a sí mismo como un nuevo hombre y salió de la iglesia como un nuevo hombre, pero al día siguiente pecó. Entonces todavía sigue el viejo hombre. El viejo hombre no murió, está vivito. Así que amigos, nada ocurrió entonces en esa iglesia. Todo fue un show. ¿Y por qué, chaparrón, la gente sigue diciendo que las personas se hacen santas al morir? Plop, si es absurdo, amigos. Nos hacemos santos es al nacer, no al morir. Todo muerto es bueno, pero muerto quedó. El vivo que es santo para siempre vivirá. La santidad debe darse es en esta vida. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 15 dice, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos, porque yo soy santo. Entonces, ¿por qué el mundo está tan degenerado? Claro que hay ateístas e inmorales,
que no tienen ley y por tanto hacen cualquier cosa inmoral. Pero si el mismo mundo cristiano hace las obras de la carne, porque según ellos son santificados al morir y no en vida, o porque creen que tienen a un mediador y piensan que Jesús los santificará al morir, lo cual es falso. El mediador lo tenemos para ser santificados en vida y no después de muertos. Ahora, si se te pasa la vida y resulta que el mediador nunca te santificó, eso quiere decir que moriste pecador y no serás salvado. Moriste para siempre y serás arrojado al lago de fuego donde morirás para siempre. Entonces, el evangélico grita: Ecusatón, estás mintiendo porque la Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos. Y eso es cierto, que tenemos un abogado y también un juez, y la labor de ese abogado es quitarnos el pecado y no perpetuarlo, amigos. En Juan capítulo 1, versículo 29 dice: al día siguiente vio Jesús que venían hacia él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y de dónde lo está quitando? Del mundo. O sea que lo tiene que quitar en el mundo. No lo puede quitar ya en el cielo, porque Él lo quita es en el mundo. Aprendamos a leer la Biblia, amigos. Pero entendamos algo: Jesús no puede quitarte el pecado a la fuerza, y jamás lo hará. Jesús no te va a quitar el pecado si tú no quieres dejar atrás ese pecadillo. Entonces, tú tienes que hacer obras dignas de arrepentimiento. En Mateo capítulo 3, versículo 8 dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. O sea que finalmente te toca es a ti tomar la decisión. Jesús no la va a tomar por ti. Eres tú el que tienes que abandonar el pecado. La decisión no la toma Cristo, la decisión la tomas tú. Pero tenlo por seguro que ningún pecador va a entrar en el reino de los cielos. Leamos en Mateo capítulo 5, versículo 20. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Plop, y algunos que dicen que no están bajo la ley. Oh, no, amigos, entendamos algo: el santo no se hace santo después de muerto. Lo tienes insertado en tu cabeza porque te lo han enseñado por años. Aun y cuando tú creas que no crees en esa doctrina católica de que después de muerto te haces santo, te aseguro que lo crees inconscientemente y sigues creyendo que te vas a salvar en tus pecados, estás en un tremendo error. Jamás entrarás al cielo en tus pecados, jamás. ¿Entiende algo? Ustedes han sido engañados. ¿Cómo debes hacer para entrar al reino del cielo? Mateo capítulo 18, versículo 3. En verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Acaso Jesús dijo: yo los convertiré y yo los haré como niños y los obligaré? No, Jesús no dijo eso. Ustedes deben tomar la decisión, convertirse y hacerse como niños. Pero mejor aún, tenemos ayuda de Jesús para lograrlo porque tenemos abogado. Ahora sí tenemos abogado. Pero finalmente tú debes ver el día en que te conviertas en santo, en que has nacido de nuevo. Ese día tienes que buscarlo, tienes que desearlo, tienes que orar por ese día. Si tú no buscas ese día, jamás va a llegar ese día y vas a morir en tus pecados porque nunca fuiste santificado y después de muerto tampoco lo serás. Amigos, leamos en Hebreos capítulo 12, versículo 14. Busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Entendiste bien? Sin la santidad nadie verá al Señor. Atención, amigo, de nuevo, la Iglesia Católica declara a una persona santa al morir. Nadie se hace santo al morir, porque si todos nos hiciéramos santos al morir, entonces todos veríamos al Señor. Simplemente yo digo: ay, yo conozco a Jesús, Jesús, sálvame. Y claro, entonces me muero y soy santo. Eso es ser hipócrita. Recordemos que con los hipócritas es el crujir de dientes. No puedes estar: yo conozco a Jesús, y sigues en el pecado. Entonces usaste la mediación de Jesús solamente para satisfacer tus deseos de la carne. Y eso es terrible. En vez de haberla usado para buscar la santificación, la usaste para justificarte en tus pecados. Es muy mal, amigos. Debes usar la mediación de Jesús para volverte santo y ser como un niño, nacer de nuevo. Para eso es que es la mediación de Jesús, no para que pudieras pecar libremente.
Y luego vuelve y dice el evangélico Ecusatón, estás equivocado porque claramente en 2 de Timoteos capítulo 1 versículo 9 dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida eterna, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia, para que nadie se glorie. Y tú, Ecusatón, dices que yo debo santificarme por mis obras. Eres un blasfemo. Pero amigos, recordemos que la fe sin obras está muerta. Nadie se justifica a sí mismo, ni nadie puede dar frutos de arrepentimiento por sí mismo, si el Espíritu no lo guía. Pero finalmente alguien tiene que tomar la decisión y te aseguro que Jesús no la va a tomar por ti. Eres tú el que tienes que decidirte. El Espíritu no te va a obligar jamás a vivir en santidad. Tienes que tomar tú la decisión. Dios no obliga a nadie, amigos. Leamos en Romanos capítulo 6 versículo 22. Pero ahora que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Porque amigos, sabemos que la paga del pecado, en Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, no confundamos unos conceptos muy claros. La santificación no puede ser declarada por ningún hombre. Nadie puede declararte santo, ni tú mismo puedes hacerlo. De esta forma nadie podrá gloriarse. Ningún hombre puede declararnos santos, amigos, por lo cual dice la Biblia en Tito, capítulo 3, versículo 5, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Por lo cual entendemos que la santificación es un don de Dios, el cual tú no puedes alcanzar sin Dios. Es decir, tú no puedes santificarte sin Dios. Tú mismo no puedes lograrlo. Por supuesto que entonces necesitas a Dios, pero la decisión la tienes que tomar tú. Es el primer paso. Si tú no tomas la decisión, jamás podrás lograrlo, ¿ok? Por lo cual entendemos que tomada la decisión y dando frutos dignos de arrepentimiento, entonces el don de Dios es que tú ahora eres santo, y la prueba de que eres santo es que el viejo hombre ha muerto. Pero si el viejo hombre no ha muerto, no culpes a Dios, sino que tú no has querido darle muerte al viejo hombre y eres hipócrita en tu arrepentimiento. Y dices que te arrepentiste, pero no te quieres arrepentir en realidad, y por eso es que el viejo hombre sigue vivo. ¿Ok? Por lo cual, amigos, entendemos que un hombre, al morir, no puede ser declarado santo por otro hombre. Solo Dios declara a alguien santo, pero la decisión la debe tomar cada persona, por lo cual leemos en Gálatas capítulo 5, versículo 22, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Y qué ley va a haber si ahí no hay violación de los 10 mandamientos? ¿Acaso tú puedes poner una ley sobre algo que no viola la ley? Por supuesto que no hay ley, porque sus obras son de santidad. Entonces está fuera de la ley, porque está en una nueva ley, la ley del Espíritu. Entendamos entonces, amigos, que el que está en obras de santidad no viola los 10 mandamientos, porque el que viola los 10 mandamientos es un pecador, y nadie que practique el pecado entrará en el reino de los cielos. Por lo cual, amigos, entendamos que todas las religiones están despojadas de la verdad, así como ocurrió cuando Jesús estuvo en la tierra, por lo cual todos los que entran a sus templos nunca encontrarán la santidad, porque no pueden explicar cuál es el proceso para convertirse en santo, así como Nicodemo tampoco podía explicarlo porque no lo sabía. Asimismo, estas iglesias no lo saben, haciendo cosas absurdas, declarando a un hombre santo después de muerto, o diciéndole a alguien que es santo en sus pecados porque tiene un mediador. Si está pecando es porque no es santo. El hecho de que tenga un mediador no quiere decir que es santo, antes al contrario, quiere decir que no le importa que tenga un mediador y está dándole la espalda a ese mediador. Y no lo está usando para buscar la santidad, sino que lo usa para justificarse en sus pecados. Hasta pronto, hermanos.